¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Hablemos de Chile. El mapa político global está marcado por una serie de eventos que han impactado el aparente equilibrio instalado en las últimas décadas. Por una parte, la evidencia de violaciones flagrantes a la Carta de las Naciones Unidas, como la invasión rusa a Ucrania o la escalada del conflicto en el Medio Oriente, plantean cuestionamientos sobre el peso de los instrumentos que promueven la convivencia y la colaboración mundial. Tras el fin de la Guerra Fría, por otro lado, Estados Unidos y la Unión Europea habían alcanzado una posición dominante en el mundo. Hoy, China la disputa con una influencia y estrategias que apuntan a Europa, Asia y el sur global. ¿Qué alianzas y poderes están tensionando el equilibrio mundial hoy? ¿Qué papel cumplen los organismos internacionales en ese mapa? ¿Y qué rol o cómo impacta eso en América Latina? Lo conversamos en este capítulo de Hablemos de Chile. El pueblo chino no permitirá nunca que fuerzas extranjeras lo intimiden y lo opriman. El problema es que cuando China hace comercio en América Latina, generalmente introduce capital corrosivo y genera corrupción. Y hablando de hipócritas y de no intervención en América Latina, hay que preocuparse de los rusos. Las armas occidentales ya nos están ayudando. Algunas aún están en camino, llegarán a tiempo y jugarán un papel muy importante. ¿Por qué no tratamos de crear una moneda común entre los países del Mercosur? Qué importante este tema del que vemos mucho en las noticias, pero a veces poco podemos entender en profundidad. Vamos a tratar de aportar a eso en este capítulo de Hablemos de Chile, programa que hacemos entre la Pontificia Universidad Católica de Chile y 13C, y en el que hoy tengo de invitada a Carolina Valdivia, que es abogada, ha sido coagente ante la Corte Internacional de Justicia, también fue subsecretaria de Relaciones Exteriores y ejerciste también como ministra de Relaciones Exteriores de Chile. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar acá. Y está también Jorge Saad, que es académico de Derecho de la Universidad Católica y es director del Centro de Estudios Internacionales de la misma casa de estudio, el CIUC. ¿Cómo estás? Hola, Lucía. Gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos por estar acá para entender un poco el mapa mundial y las tensiones a las que hoy está sometida. Y en ese escenario quiero partir tratando de entender o dibujar el mapa. Carolina, si pudiéramos de alguna manera hablar de los bloques, las potencias que lideran esos bloques, ¿cómo podríamos ordenar el mapa mundial hoy? Es un mapa que está en pleno reordenamiento y las alianzas también están sufriendo o se están mostrando nuevos cambios o nuevas alianzas. Tuvimos, por lo menos hasta los atentados del 11 de septiembre del año 2001, un gran hegemón, que era los Estados Unidos de Norteamérica, primera potencia económica, militar y también en algún sentido cultural y política. Eso en este momento está en tensión, puesto que tenemos a China, un país que ha ido creciendo de manera muy fuerte en términos económicos, también con un liderazgo del presidente Xi Jinping, que es muy asertivo, que quiere llevar a China al primer nivel y disputar esta hegemonía con los Estados Unidos, y donde vemos que aparte de crecer económicamente, está buscando tener nuevas alianzas, particularmente en aquellos países que hoy se denominan del sur global, o se buscan que se denominen del sur global, y que la única diferencia o gran diferencia que tiene hoy con Estados Unidos es que militarmente todavía no es una potencia del mismo nivel que los Estados Unidos. No obstante, igualmente están poniendo, o parte del presupuesto importante de China está yendo a acrecentar precisamente toda el área de defensa. Y luego tenemos a Rusia, que tiene una concepción distinta. Rusia es un país también que históricamente, digamos, fue una potencia, y que hoy día además Rusia está desafiando al orden internacional, particularmente cuando vemos que un país que es miembro permanente del Consejo de Seguridad
Seguridad de Naciones Unidas, que inicia una guerra de agresión en contra de uno de sus vecinos, incumpliendo además flagrantemente la Carta de las Naciones Unidas. Y eso entonces nos lleva también a que haya una reestructuración o una revalorización o más bien digamos una no tomar en consideración ciertos instrumentos que habían guiado el orden internacional hasta ahora. Y luego todo eso, sin que yo también discrepo un poco que estemos totalmente a una nueva Guerra Fría, vemos cómo los distintos o estas distintas hegemonías están tratando de buscar aliados. ¿Y dónde están buscando estos aliados y cómo los están buscando? Bueno, obviamente en aquellos países que están fuera o que no son estas grandes potencias. Está la Unión Europea, que siempre está por su relación histórica vinculada con los Estados Unidos, particularmente en el caso del Tratado del Atlántico Norte y en una materia también cultural, política, de defensa de los derechos humanos y la democracia. Luego tenemos América Latina, donde, por cierto, bueno, está México por un lado, que siempre ha mirado mucho más a los Estados Unidos, principalmente porque son vecinos y porque allí está la economía mexicana es muy, muy dependiente, muy vinculada con Estados Unidos. Y luego todos los otros países de las Américas, como puede ser el caso de Brasil, que juega, digamos, de manera muy independiente y siempre equilibrando sus propios intereses, es decir, no le dice que no a Estados Unidos, pero tampoco le dice que sí en todo a China o a Rusia. Luego en África, donde ya vimos que hay un posicionamiento sobre todo de China que es muy importante en términos sobre todo de alianza económica. Ya hemos visto las últimas acciones que tiene la vicepresidenta Kamala Harris de buscar y de volver a traer a África, digamos, más bien a su órbita. Y luego también unas grandes tensiones y alianzas en lo que se denomina el Indo-Pacífico, es decir, esta conjunción entre los océanos Índico y el Océano Pacífico, donde vemos que Estados Unidos también está buscando alianzas muy fuertes, particularmente con los socios like-minded que se llaman, sobre todo con la India y también con Australia, con Japón y con Corea en estos nuevos movimientos, sobre todo de Japón, Corea y Estados Unidos, de esta cooperación trilateral, que es muy importante también de ver qué va a significar eso. Y qué es lo que va a pasar, obviamente, o cómo China va a mirar esta situación. Perfecto. Voy a la prueba y bueno, que muy bien me lo puedo pintar en el mapa mundi con colores ya. Fue súper bien explicativo, con una palabra introductoria en tu relato, que es el reordenamiento. ¿Por qué se produce un reordenamiento? Porque estamos en esa fase. Porque, ¿qué pasó a partir de, además, como tú decías, el 11 de septiembre, ¿no es cierto?, del año 2001 en Estados Unidos, que rompe este aparente equilibrio que existía? ¿Por qué? A ver, creo primero que Carolina hizo un recorrido por el mapa muy completo y en este reordenamiento del orden global creo que se está produciendo un rebalance del poder. Esto es como que tuviéramos placas tectónicas que se están moviendo y que no sabemos si va a derivar en un terremoto, si va a derivar en un remesón. Y por eso se dice que el orden internacional del futuro no hay un horizonte claro. Nadie tiene muy claro hacia dónde va a ir. ¿Por qué? Porque, como se mencionaba, nosotros nos acostumbramos a que Estados Unidos era el director de orquesta. Este momento unipolar después de la Segunda Guerra Mundial, pero después del atentado a las Torres Gemelas, con la llamada guerra del terror de Estados Unidos se enfocó en eso y China comenzó a tener un ascenso económico global extraordinario, creciendo a tasas casi del 9% promedio anual, mientras el mundo crecía a la mitad o menos. Entonces, por una parte, en ese rebalance del poder global, China dice, yo estoy reclamando un espacio que represente mi poder de hoy, no lo que era China hace 20 o 30 años. Por otro lado, la globalización siempre la asociamos a beneficio mutuo, a cooperación. Y hoy la globalización, con lo que ocurrió en la pandemia, con lo que ocurrió en la guerra comercial y con lo que está ocurriendo hoy día con los conflictos, también es sinónimo de vulnerabilidad. Bien lo sabe Europa con la guerra de Rusia en Ucrania, con la vulnerabilidad energética que le generó ese conflicto. Y por otro lado, tenemos una serie, llamémosle, de potencias medias, incluyendo a la Unión Europea, que también quieren reclamar su espacio. La Unión Europea habla de su autonomía estratégica, poco reducir su dependencia cuando ve esta rivalidad entre China y Estados Unidos. Tenemos a los países de Medio Oriente, por ejemplo Arabia Saudita, que también está desarrollando una estrategia que quiere una visión global. Y tenemos obviamente a un Estados Unidos cuya política interna es tan disfuncional que le está echando problemas en su política exterior. Y esta China que asciende, que está muy presente en África y que crecientemente está también teniendo presencia en América Latina, no solamente desde el punto de vista del comercio, sino también de la inversión en sectores como la energía, minería, infraestructura, que son telecomunicaciones, que son sectores estratégicos. Sí. Entonces, en definitiva,
se están moviendo las placas y se está rebalanceando, creo yo, el poder global con un Estados Unidos que va cayendo y hay otros actores que quieren tener mayor protagonismo. Es muy interesante lo que mencionas respecto de cómo enfocarse para Estados Unidos en esta guerra contra el terrorismo, ¿no es cierto? En la que además no le va bien con Afganistán, ¿no es cierto? Y podemos repasar eso más adelante cuando quizás también toquemos los conflictos bélicos que han estado marcando la pauta este último año. Le permite a China empezar a disputar la hegemonía. Lo que yo quisiera saber es por qué existe ese intento de disputar una hegemonía mundial. ¿Cuál es el rédito que él trae? Y lo pregunto desde el punto de vista desde que para los mismos conflictos incluso, pero no solamente eso, sino que para esta aparente nueva guerra fría, que podríamos también avanzar, porque no dices tú que no estamos en ese escenario, conceptos como la ideología o guerras religiosas o sencillamente económicas parecieran estar detrás. Ustedes nos pueden explicar mejor por qué. ¿Por qué hay un intento por subvertir el orden que traíamos? Mira, básicamente yo llamo que aquí hay que mirar siempre lo que escribe el presidente Xi Jinping y los documentos o las iniciativas globales que emanan sobre todo del presidente Xi, como también de su poderosísimo Ministerio de Relaciones Exteriores comandado nuevamente por Wang Yi, consejero además de Estado del Partido Comunista chino. A ver, aquí hay sobre todo un cuestionamiento, desde cuando uno lee estos documentos chinos, a un sistema de valores que China cuestiona. Y particularmente cuestiona dos ámbitos China. Primero, el tema de la democracia, que ha sido, digamos, esta gran bandera que Estados Unidos ha impuesto o ha tratado de seguir en el mundo, sobre todo durante y sobre todo después de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial. Democracia junto con derechos humanos y libertades. China hace muy poco, bueno, la democracia es un tema evidentemente de política interna, en el cual China dice, bueno, nosotros tenemos un sistema distinto y es un sistema distinto que no funciona. Hemos podido sacar a millones de personas de la pobreza, millones de personas viajan todos los años de China, desde China y vuelven, porque este es un país que ofrece un montón de posibilidades, ciudadanos chinos. Pero por el otro lado hay un cuestionamiento muy fuerte a todo lo que son los valores de los derechos humanos y en los cuales China ya ha sido bastante claro en decir, estos no son valores universales. Lo que Estados Unidos y sobre todo Occidente ha tratado de imponer es una visión para tratar de colonizar. Esto es una nueva forma de colonialismo, sobre todo a los países como China, que además que se posiciona desde el sur global, es decir, países que han sufrido la opresión del colonialismo tanto europeo como del colonialismo de alguna manera norteamericano o de Estados Unidos. Entonces dice, mire, los valores universales, los derechos humanos, señores, eso no es tal. No es un tema que para nosotros nos parezca que tienen que estar en la primera línea. Aquí lo más importante es el tema del desarrollo, de poder sacar a las personas adelante para que puedan llevar adelante una vida digna. Perdón, Carolina, a partir de lo que estás diciendo, también lo tengo que entender no solamente como un desprecio a los derechos humanos de parte de China, sino que un entendimiento de China que la definición de los derechos humanos es una definición establecida por Occidente. Así es. Según sus intereses. Así es. Y a través de eso, a través sobre todo de los organismos internacionales muy fuertes, lo vemos en Naciones Unidas, lo que se quiere hacer es limitar el desarrollo de países como China. Cuando China es cuestionada ante el Consejo de Derechos Humanos, cuando es cuestionada ante la Asamblea General, que ahí es mucho menos, pero cuando es cuestionada ante, digamos, las Naciones Unidas u otros organismos, ustedes no están mirando la realidad de lo que pasa aquí. Hay que ver cuál es el interés del país, cuál es el estado de desarrollo del país. Y luego impóngame usted, o yo no voy a aceptar que usted me imponga valores que usted ha creado bajo su contexto, bajo su contenido. Y eso es muy, muy atractivo para muchísimos países que se han visto muchas veces también tremendamente condenados por los organismos, como el caso de muchos países africanos, como es el caso de países de Medio Oriente, como es el caso particularmente de Irán, que también es muy fuerte en este sentido. Entonces es bien interesante mirar estas grandes, sobre todo es la iniciativa global de la civilización, donde están todos los temas de derechos importante humanos. Además, porque le quiero dar el pase a Jorge, pero se ha escrito y lo conversábamos justo antes del programa, ¿no es cierto? Esta idea de acaso somos todos demócratas, ¿cuántas guerras se han librado en nombre de la, comillas, democracia? Porque democracia es a quién llamamos demócratas y a quién no, también podría ser cuestionable, porque quizás es solamente el intento de aliar a unos con otros y dejar a otros afuera y no necesariamente respetar los principios democráticos. Jorge, es que se me vienen a la mente dos casos muy sintomáticos de esto. Cuando uno de los embajadores de China en Chile, la República Popular China en Chile, fue a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, dijo,
Nosotros tenemos un concepto de derechos humanos distinto, mucho más asociado a la seguridad y prosperidad de las personas. Ese es el concepto de derechos humanos, seguridad y prosperidad. Y por otra parte, cuando tú hablas con negociadores internacionales en foros políticos, te dicen, con el país que más nos cuesta dialogar desde el punto de vista occidental, no es con Rusia, es con China, porque es una civilización distinta. Entonces, cuando tú, Lucía, dices este concepto de las democracias contra la autocracia en el mundo, yo coincido contigo que es una narrativa muy occidental, pero que no explica las diferencias culturales, de civilizaciones que hay en el mundo y que vemos hoy día que se tensionan sin lugar a dudas. Hay un punto que se mencionó acá, que es la famosa Guerra Fría. A diferencia de la Guerra Fría, donde tenía a la Unión Soviética y a Estados Unidos con proyectos ideológicos completamente distintos y con dos países que eran totalmente desconectados, hoy China y Estados Unidos, primero, son altamente interdependientes. China ha llegado a ser el principal socio comercial de Estados Unidos en el pasado. Segundo, principal acreedor. Salió a comprar toda la deuda después de la crisis subprime del 2008. Y segundo, más de un centenar de países, sus principales socios comerciales son China y Estados Unidos, como le ocurre a Chile. Entonces, hoy es mejor hablar de una rivalidad estratégica que en todo plano tecnológico, económico, financiero e incluso militar, aunque todavía es incontrarrestable Estados Unidos desde ese punto de vista. Perfecto, vamos a hablar en los próximos bloques de qué pasa con América Latina en ese escenario y también de algo que está cuestionado, quizás no en su principio, pero sí en su funcionamiento, como los organismos internacionales que aquí también se han puesto sobre la mesa. En los próximos bloques de Hablemos de Chile, no se mueva de las pantallas del 13C, hoy hablemos del mundo. Vamos y volvemos. Estamos de regreso en este capítulo de Hablemos de Chile, conversando sobre el contexto geopolítico, las tensiones a nivel global con Carolina Valdivia y con Jorge Saad. Quiero aterrizar ahora la conversación en nuestro territorio, tanto hemisferio sur como América Latina. Partamos hablando de un concepto que pusiste sobre la mesa, el del sur global. ¿Qué significa hoy? Porque además dijiste, se empuja, algo, no me acuerdo exactamente la palabra, pero se empuja la idea del sur global. ¿Qué es lo que se quiere denominar como sur global? Mira, todavía no está muy claro qué es lo que es el sur global, porque no es necesariamente hemisferio norte versus hemisferio sur, sino básicamente, y este es un concepto que además ha estado utilizando cada vez más China, es decir, ya está incorporado dentro de su discurso. Es decir, a ver, ¿quiénes somos el sur global? Somos ciertos países que hemos visto como tal vez la globalización o como el desarrollo, o como también lo hablábamos en el primer bloque, ciertos valores que han sido impuestos por Occidente, pero esto más bien hablando de Europa y Estados Unidos, la verdad que no nos han beneficiado. Nosotros hemos sido de alguna manera víctimas o hemos tenido ciertos sufrimientos o ciertos deterioros producto de este colonialismo y ya no estamos dispuestos a aceptarlo. Es decir, porque el colonialismo nos ha provocado una cantidad de oprobios enormes y nos ha impedido, por supuesto, nuestro desarrollo, nos han condenado en muchos organismos cuando no se han tenido en cuenta, la verdad, que nuestras diferencias, nuestros estándares y nuestras realidades internas. Entonces, no se sabe muy bien qué es lo que es el sur global. Sí está vinculado de alguna manera con la expansión de los llamados BRICS, es decir, ¿Qué son los BRICS? Los BRICS, exacto. Este onónimo de este grupo, compuesto por 5 países en principio, es decir, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, el último incorporado, que acaba de expandirse a otros países más. En el caso de América Latina tenemos Argentina, que se incorpora a este grupo, pero también países como Irán, los Emiratos Árabes y creo que Egipto fue también de los últimos, y Arabia Saudita, que ingresan. Ahora, ¿por qué ingresan estos países? Aquí también siempre hay que tener una lógica de pragmatismo y de temas financieros también. Recordemos que lo que está, como decía Jorge en el primer bloque, hay un cuestionamiento grande al sistema o a la arquitectura financiera internacional. ¿Por qué? Porque solamente el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional no dan espacio para poder cubrir todas las necesidades y los requerimientos, sobre todo de los países en desarrollo, por un lado, porque también hay una disputa muy fuerte entre el valor o el posicionamiento del dólar versus el yuan o otro tipo de divisas, y también las condiciones o las exigencias
exigencias que te hacen la arquitectura financiera internacional, es decir, Fondo Monetario y Banco Mundial, para entregarte determinados créditos, que es básicamente vinculados a cumplimientos de estándares de democracia, derechos humanos, etc. Entonces, China ha creado en este nuevo contexto lo que se llama el nuevo Banco de Desarrollo, que está además vinculado a los BRICS y que lo han financiado de una manera muy agresiva, muy importante. Financiamiento además que viene, por supuesto, de China, pero también de los Emiratos Árabes, de Argelia, entiendo que ha puesto algún financiamiento, y otros países, sobre todo del Medio Oriente. Entonces, claro, en el caso de Argentina, que hoy en día está muy compelido. Acotada con el FMI, por ejemplo, y que ha formado parte eso de la discusión política electoral. Absolutamente. Claro, y ahí uno entiende también por qué dentro de su política interna la decisión de asociarse a los BRICS, por ejemplo, se transforma en un punto de discusión. Jorge, acabas de levantar la mano para decir algo, pero quiero aprovechar de que aterrices esto en América Latina, porque América Latina como bloque, América Latina como países por separado que tienen que ver qué hacer y con quién se alían, porque tú decías algo que es relevante, que es China y Estados Unidos no es un bando y el otro, porque en realidad están mucho más entrelazados, pero muchas veces le ha tocado a Chile incluso tener que optar por un camino u otro. ¿Qué pasa con América Latina en ese contexto? Solo una idea de lo que dijo Carolina. Yo soy de la tesis que hoy día las alianzas son mucho más pragmáticas y basadas en intereses. Económicos. Económicos. Claro. Intereses pragmáticos. Uno dice, ¿cómo Arabia Saudita está con Irán en los BRICS? Si hasta hace poco tenían suspendidas sus relaciones diplomáticas, por ejemplo. Pero porque miran su interés nacional y dicen, a mí me conviene estar acá porque esto me va a generar financiamiento, oportunidades de desarrollo, etc. Yo soy muy de la tesis de que estos grandes alineamientos, con excepción caso de guerra o conflictos bélicos, hoy hay más movimiento de la ficha. Y yendo a América Latina tiene un tema muy débil de integración política, incluso económica, con la excepción de la Alianza del Pacífico, que tampoco atraviesa por su mejor momento. El Mercosur está prácticamente paralizado. Y si tú lo comparas económicamente, el comercio intrarregional, es decir, el intercambio económico de bienes en América Latina es menor del 20% en comparación a sobre el 60% que tiene la Unión Europea. Porque ya los países de América Latina exportan no a América Latina, tienen poca complementariedad, etc. Pero también es política. Es muy difícil que identifiquemos una voz común en América Latina frente a temas, y no me estoy refiriendo a esa nostalgia de los 60 o 50 de la América Latina con una voz, sino en temas regionales. Migración es un problema regional. Claro. Crimen organizado es un problema transnacional. El retroceso de la democracia también requiere un diálogo regional. El narcotráfico. Y si tú te fijas, en ninguno de ellos hay una respuesta coordinada regional realmente. Cada país trata de hacer sus propias... Perdón, Jorge, pero en esa línea la respuesta parece no ser coordinada porque también hay una visión pragmática del gobierno de turno o del Estado respecto de qué me conviene más. Sí. Entonces, ¿cuál debiera ser la forma en la que cada país logra, o América Latina logra integrar a los países pensando también en su desarrollo individual como sus problemas regionales? Voy a partir por algo muy básico. Primero, entender que las relaciones entre los países son relaciones de Estado. Cuando nosotros vemos que hay amiguismos políticos e ideológicos entre los países de Latinoamérica, siempre está condenado al fracaso porque dura lo que dura el ciclo político de cada gobernante. Es un tema obvio el que estoy diciendo, pero uno de los problemas en América Latina es que cuesta encontrar mecanismos donde haya relaciones más bien de Estado que de aveniencias políticas, por decirlo de alguna manera. Lo segundo, creo que hay que identificar muy bien estos problemas que yo llamo regionales complejos, como la migración, como el crimen organizado, que no tienen una respuesta única o que un país no puede resolverlo por sí solo. Y lo tercero es entender de que las amenazas de América Latina como regiones ya son más bien internas. Hay un muy buen artículo que dice que América Latina es violento, tiene crimen, pero es pacífico, dando a entender de que nosotros no tenemos problemas de guerras, no tenemos problemas de conflictos bélicos entre los países. Y así yo diría que hoy lo que los gobernantes tienen que entender es que América Latina ha tenido un cambio social importante, especialmente en la década del 2000, donde esta China que crecía 10% llevó los precios de los commodities, de las materias primas muy arriba, y eso generó un cambio social muy importante en América Latina. Segundo, trabajar el tema institucional. Todavía tenemos un déficit institucional, no necesariamente en Chile, pero tú ves el tema del Poder Judicial, de la integridad de las elecciones, etc. Y respecto a Estados Unidos y China, y con esto termino, es muy difícil que se tome una posición, porque hoy día China es el principal socio comercial de prácticamente la mayoría de América Latina, pero sí hay que pensar en ciertas inversiones en sectores estratégicos, si debiera haber algún mecanismo en los países de América Latina para evaluar los riesgos que significa desde el punto de vista de seguridad nacional, por ejemplo, que un Estado tan poderoso como el de China
tenga gran parte de los activos estratégicos de un país. Ya, me quedo encima de la mesa la pregunta sobre si América Latina no se logra integrar precisamente por la intervención de estas potencias también, o porque no ha logrado un mecanismo que le permita, por una parte, a los países tener alianzas individuales, porque es importante, sea decisión de Estados Unidos o China, pero por otro lado, el balance que significa poder actuar en conjunto. A propósito de eso y de las alianzas con China, quiero que escuchemos al profesor doctor en Relaciones Internacionales, académico de Ciencia Política de la Católica, Francisco Urdíguez, que se refiere precisamente a la manera estratégica en la que China ha ingresado comercialmente a generar una influencia fuerte en América Latina. Por favor. Plantea China es que el comercio sea un motor para el desarrollo de los países. En el intercambio de bienes se genere una acumulación de riqueza que permita principalmente sacar gente de la pobreza. Intenta transmitir una imagen de igual a igual con los países de América del Sur, de América Latina en general, de África, del Medio Oriente. Por lo tanto, el planteo es: soy una gran economía, pero con ustedes comercio en igualdad de condiciones. Por un lado es una relación de pares, pero por otro es una relación un poco asimétrica. China dice: nosotros somos países que estamos en la misma situación. Chile tiene 19 millones de habitantes más o menos. Hay unas 20 ciudades en China que tienen el tamaño poblacional y de la economía de este país. Entonces la fuerza de arrastre del mercado chino es tan grande que es muy difícil plantear la relación en igualdad de condiciones. Chile exporta más o menos 40% de todos los productos que exporta al mundo a China, y eso genera una dependencia y una exposición importante. Estamos de regreso aquí en Hablemos de Chile, hoy conversando del mundo, de la situación geopolítica. Estamos con Carolina Valdivia y con Jorge Saad. Y a propósito de la salida del último bloque, ¿no es cierto?, hablando de China, yo les preguntaba en la pausa y quisiera que lo pusiéramos sobre la mesa acá, como ¿por qué se acerca China a América Latina? ¿O por qué quiere romper la hegemonía de Estados Unidos? Y yo lo resumía en ¿por qué quiere dominar el mundo? Y usted me decía, no quiere dominar el mundo China. No, yo no. Cuando uno mira la historia de China, recordemos que es un imperio al cual siempre se le va a rendir culto, tributo al emperador. Pero el emperador también permitía que dentro de las propias fronteras de todos estos países que estaban más bien a los alrededores pudiesen mantener sus civilizaciones, pudiesen mantener sus sistemas, pero evidentemente reconociendo que había alguien que era quien dominaba. China yo no lo veo en una óptica de dominar, sino que tiene aquí, evidentemente quiere que sus productos estén en parte del mundo, quiere que su tecnología se reconozca, quiere también disputar lo que hablábamos hace un momento, que el yuan sea una divisa dentro de las cuales también sea tan cotizada como es el dólar. Falta un largo trecho para ello. Quiere, por supuesto, porque ya está dicho dentro de todos los discursos del presidente Xi, de reposicionarse con respecto a Taiwán. Es decir, sí quiere, porque esto es un interés además nacionalista muy, muy importante en el caso de China, del principio de una sola China, y que los países del mundo lo reconozcan. Lo reconocen todos, desde Estados Unidos hasta, o no todos, pero muchísimos países reconocen el principio de una sola China, y quiere tener, digamos, esta injerencia, y quiere que Taiwán vuelva a ser parte integral de su territorio. Pero básicamente está preocupado de su propio desarrollo. Tal cual, está preocupado de su desarrollo. Y eso a Estados Unidos parece que no le gusta tanto. Efectivamente, Estados Unidos también, como una especie de imperio, tiene aquí un relato, una narrativa que sí ha buscado imponer en el mundo. Recordemos como que... cultural, de exacto, cultural y valórico, si lo podríamos llamar en algún sentido. Recordemos cuando se inicia la guerra del terror, o todas estas operaciones, tanto en Afganistán como en Irak, buscaban imponer un tema de la libertad duradera, es decir, queremos que Irak sea un país democrático, queremos que Afganistán esté libre de terroristas y que puedan celebrarse elecciones libres, y que Estados Unidos empujó muchísimo por eso, cuando históricamente ni Afganistán ni Irán habían sido democracias de alguna manera similares. Como la democracia como la entendemos en Occidente. Absolutamente. Eso es algo que se da en Estados Unidos, que se da en Europa y en América Latina, y que ha ido además requebrajándose.
Sí, vamos a hablar, quizás al final del programa vamos a hablar de los conflictos bélicos actuales, pero ahora quisiera que abordáramos el tema de los organismos internacionales, a propósito de que el orden que conocíamos se establece después de la Segunda Guerra Mundial y también así este sistema internacional que ha sido acompañado de las Naciones Unidas. Yo le decía hace poco, ¿no es cierto? El funcionamiento de las Naciones Unidas está en deuda, lo ha dicho el propio Antonio Guterres, además el secretario general de las Naciones Unidas, en particular la patita relacionada con el Consejo de Seguridad es importante. Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes, ¿no es cierto? China, Francia, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos. Esos son, y vamos a explicar por qué tiene importancia el Consejo de Seguridad y estos 5 miembros permanentes. Pero ¿cuál es el rol de los organismos internacionales y en particular de las Naciones Unidas en este equilibrio, Jorge? A ver, creo que los organismos internacionales primero son lo que sus miembros, o sea, los países quieren que sea. Si no hay un mayor interés de Estados Unidos, de China o de las potencias de apoyar estos organismos internacionales, de un sentido de responsabilidad global que hoy día se echa de menos, esos organismos no van a hacer magia. Porque es importante mencionar que el organismo es el representante de cada país. Exactamente. No es otra cosa, no es una empresa independiente, un organismo independiente, perfecto. Luego tú tienes, partiendo por las Naciones Unidas, pero también podemos irnos al lado económico-financiero, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que tienen una lógica de posguerra, de Segunda Guerra Mundial, cuando finaliza, y toda esa arquitectura que lidera Estados Unidos. Pero el mundo, desde esa fecha hasta hoy, ha cambiado bastante y lo que ocurre hoy con muchos de estos organismos internacionales es que se ven incapaces de resolver o dar respuesta a los problemas globales porque su gobernanza, su lógica, su forma de operar responde a una época que ya no existe. La pregunta es, ¿cómo resolvemos eso? Sin el concurso, creo yo, de las dos principales potencias, digamos el incumbente que es Estados Unidos y el desafiante que es China, es muy difícil que haya un avance. La Unión Europea no lo va a hacer por sí solo. Entonces tenemos primero esa dimensión. Ahora, la pregunta es, ¿sirven los organismos internacionales? Yo creo que sirven. Y lo vemos hoy día en los conflictos. En mi opinión personal, lo que está ocurriendo en Gaza, en las Naciones Unidas, aunque no han podido ser efectivas en las resoluciones que han surgido, ha sido fundamental como un contrapeso de lo que está ocurriendo en esa situación. Y luego vemos otros organismos internacionales que también están atravesando por crisis. La Organización Mundial de Comercio fue incapaz de resolver los conflictos comerciales que se dieron entre China y Estados Unidos en 2019, pero nuevamente la responsabilidad es también de los propios países. Hay una discusión que seguramente Carolina después va a profundizar con la Corte Penal Internacional, pero en resumen, es muy importante el multilateralismo, especialmente para países medianos o pequeños, dentro de los cuales está Chile, porque te permite operar en un régimen basado en reglas y no necesariamente por la ley del más fuerte. Y eso te lo da el multilateralismo, pero hay que actualizarlo, hay que hacerle un update más acorde a los nuevos tiempos. Profundiza un poquito sobre lo que hemos puesto aquí sobre la mesa. Paula Cortés, máster en Derecho Internacional, académica de Derecho de la Universidad de Chile, precisamente sobre el derecho internacional y, por ejemplo, las Naciones Unidas. El derecho internacional ha sido y es lo que los estados quieren que sea. A pesar de esta gran organización que es Naciones Unidas, es una organización que es débil. Si nosotros pensamos en las competencias que tiene, no es autónoma. El órgano que tiene la capacidad, por ejemplo, de dictar medidas, sanciones que pueden ser económicas, militares, es el Consejo de Seguridad, que como todos sabemos en su conformación tiene 5 miembros permanentes con derecho a veto de lo que se quiera hacer, que son los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la misma organización ahí tiene una falta de capacidad para poder, de manera obligatoria para que lo entiendan los televidentes, hacer cumplir, por ejemplo, un llamado a cese al fuego. Qué importante eso. Recién mencionábamos cuáles eran los países, ¿no es cierto?, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cómo el funcionamiento y el veto que tienen, el poder de veto que tienen esos países, ha influido no solamente en la capacidad de gobernanza de las Naciones Unidas, sino que también en la reputación que hoy tiene el organismo?
Absolutamente. A ver, como lo decía Paula y como lo ha hablado también Jorge, las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad reflejan un poder global de fines de la década de los 40. Es decir, llevamos casi 80 años con este régimen y ya no se sostiene. Es decir, no se entiende hoy en día que esté, por ejemplo, el caso de Francia o el caso del Reino Unido y que no estén países como Japón, países como Alemania, países como Brasil o países como la India, que además han querido disputar e integrar este Consejo. ¿Qué significa el veto? El veto es un mandato o un derecho que se le dio a los 5 miembros permanentes de evitar que el Consejo de Seguridad pudiese adoptar determinadas resoluciones cuando se ven, sobre todo en conflicto, se ve en riesgo la seguridad o la paz internacional, porque este es el primer mandato del Consejo, es decir, el resguardo y el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Perdón, voy a dar un ejemplo concreto. Sí, lo acabamos de ver, además, en el Gaza. caso de la propuesta que pone Brasil Así es. respecto de una pausa humanitaria por el conflicto en Gaza, y se vota por todos los países. Hay algunas abstenciones y solo un veto, que es el de Estados Unidos, lo que impide que la resolución entonces se produzca, o se mande a ejecutar. Sin embargo, tú lo señales, es una señal importante de todas maneras. Sí, por supuesto. Y eso también ha influido en lo que tú señalabas en tu pregunta, en la reputación de estos organismos, porque tú al final dices, bueno, entonces, ¿qué es lo que hace Naciones Unidas si no puede parar una guerra de agresión, como en el caso de Ucrania-Rusia, donde evidentemente cualquier tipo de resolución no puede adoptarse porque la habría vetado Rusia, o en el caso de Israel con los bombardeos en Gaza, donde es vetado por Estados Unidos, precisamente porque, bueno, la excusa que se dio es porque no se hablaba sobre, o sea, hacía especificación de que Hamás era una organización terrorista. Pero ahora, cuando hablamos de veto, Estados Unidos no es quien más lo ha usado. Quien más lo ha usado siempre ha sido China y Rusia. Ahora, los casos, muchas veces, sobre todo cuando está en riesgo la paz o la seguridad internacional, han bajado a la Asamblea General, que es, digamos, el segundo órgano. Que es donde están todos los países. Donde están todos los países. Y ahí se han establecido todas estas resoluciones o Asamblea Pro Paz. Es decir, cuando está en riesgo la seguridad o la paz internacional y el Consejo de Seguridad, que es el primer mandatado para tomar decisiones, no las toma y no pueden emitir una resolución con determinados mandatos y determinadas medidas, porque es objeto de un veto por parte de los miembros permanentes, la Asamblea ha dicho, bueno, nosotros vamos a establecer ciertas resoluciones, pero nos quedamos sin el gancho de la fuerza para poder aplicar estas resoluciones, es decir, para poder aplicar alguna de las medidas que establece la Carta de Naciones Unidas en sus capítulos 6 y 7, básicamente altos al fuego, corredores humanitarios, sanciones que se pueden aplicar también a distintos países. Y eso, por supuesto, que es uno de los grandes debates que se da en el ámbito de Naciones Unidas, de tener que aplacar el veto. Perfecto. Lo de esto Tengo que irme a una pausa, Jorge, pero por favor, guarda lo que tienes Guardo que el decir, ejemplo. guarda el ejemplo. Lo hablamos a la vuelta, donde también vamos a cerrar reflexionando sobre los conflictos actuales y el rol, por ejemplo, de otro organismo como la Corte Penal Internacional, ¿no es cierto? El escenario actual en el mundo, aquí en Hablemos de Chile. Ya, estamos de regreso en el último bloque de Hablemos de Chile. Estoy con Carolina Valdivia y con Jorge Sanz. Jorge, nos habíamos ido a la pausa. ¿Tú querías decir algo? Que cuando comienza la invasión de Rusia en Ucrania, en febrero, hace ya un par de años, al mismo momento estaban discutiendo en las Naciones Unidas el representante de Rusia y estaban los otros países sobre la importancia de mantener la paz, etc. Ese quizás es un reflejo de la crisis en la que están atravesando estos organismos internacionales, pero que de ninguna manera significa que hay que eliminarlos, sino que hay que atender a cómo hay que actualizarlo para los tiempos actuales, porque eso es fundamental para la seguridad global. ¿Tú compartes esa opinión? Te quería preguntar además sobre el rol de la Corte Penal Internacional a propósito de los conflictos, pero antes de eso, ¿tú compartes la opinión de Jorge respecto de la relevancia? Absolutamente, son tremendamente relevantes, sobre todo para países como Chile, que sin un foro donde nosotros podamos expresar nuestra visión en determinados asuntos del mundo no tendríamos absolutamente ninguna voz. Entonces, hay que actualizarlos, hay que mirar cómo se está reposicionando el mundo para ver cómo están estos equilibrios, hay que actualizar sus normas, pero aquí hay que mantenerlos sin lugar a dudas. Perfecto. Qué importante ese mensaje, porque se escucha harto de Agenda 2030, la ONU no sirve para nada, y es relevante la conversación que hemos tenido, me parece, acá un poco para explicar cómo funcionan, reconocer que tienen problemas, pero que su funcionamiento es fundamental, especialmente para los países como los nuestros. Jorge, ¿qué ha pasado con los conflictos bélicos que hemos tenido en el último año? ¿No es cierto? Los últimos 2 años, tú nos mencionabas, Rusia-Ucrania, el atentado de Hamás a Israel, luego la respuesta de Israel a Gaza, que ya lleva más de 10.000 personas muertas, ¿no es cierto? En ese contexto. ¿Qué rol también ocupan en en este equilibrio precario en el que se encuentra el mundo? Creo que son fundamentales porque
en un conflicto bélico o una guerra, yo no considero que sea una guerra lo que está ocurriendo en Gaza, es un conflicto porque no hay dos ejércitos, no hay, incluso una de las partes no reconoce a la otra como un Estado. No todo vale. Algunos piensan de que cuando hay un conflicto bélico todo vale. Y nadie podría decir, así como hay que condenar muy claramente el atentado terrorista Hamás, uno no puede permanecer indiferente a lo que yo creo es una masacre de lo que está ocurriendo en Gaza. O sea, más de 4.000 menores de edad muertos, más de 200 ataques a servicios de salud, universidades, 50.000 mujeres embarazadas que no tienen los servicios básicos para poder llevar adelante su embarazo. Y eso no significa que uno no condene también los atentados terroristas. Pero perdón, específicamente, la pregunta es si remueve más el tablero, si puede generar, por ejemplo, una nueva Guerra Fría, o incluso algunos están hablando de algo más global. Yo creo que hoy día los incentivos no están puestos para que esto escale. Nadie quiere que escale el conflicto en Gaza. No lo quieren los países de Medio Oriente, más allá del discurso público que tú puedes ver en Turquía, en el propio Irán, en Líbano. Si tú haces el doble clic, nadie quiere que esto escale. En segundo lugar, los propios mercados no han interpretado de que esto va a escalar porque los precios más sensibles, el petróleo, el propio gas, no han variado sustancialmente. Pero lo que sí remueve es la importancia que partía en el primer panel de el orden internacional basado en reglas, el derecho internacional. En una guerra, el derecho internacional humanitario es importante, la protección de los civiles, la respuesta, la legítima defensa, pero proporcionada, no indiscriminada. Entonces creo que lo que estamos viendo hoy día y lo que hemos visto con Rusia y Ucrania, donde lamentablemente se ha normalizado esa guerra, nos vuelve a remecer la conciencia de la importancia que tiene que haber principios que al menos protejan a la población civil. Y ahí el rol de la Corte Penal Internacional, ¿qué es esa Corte y qué rol puede tener? Este es el Estatuto de Roma, famoso Estatuto de Roma, que se firma en 2009, que crea un tribunal independiente, un tribunal internacional, que no es un organismo de Naciones Unidas, sino que está vinculado a él, pero no es un organismo de Naciones Unidas, y que tiene por mandato investigar y evidentemente sancionar todos aquellos crímenes que son los más graves. Dentro de ello, evidentemente, los crímenes de guerra, es decir, el incumplimiento del derecho internacional humanitario, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Hoy en día, producto de que con muchos países, como el caso fue de Chile, donde hubo un reconocimiento de que Palestina es un Estado, y además se apoyó la inclusión o el ingreso de Palestina como Estado miembro pleno de la Corte Penal Internacional. Hoy en día, o la semana pasada, estaba el fiscal de la Corte Penal Internacional en Egipto, haciendo todo una evaluación y recibiendo también información in situ sobre la situación que se estaba dando en Gaza, puesto que al considerarse Palestina como un Estado miembro, tiene la Corte Penal jurisdicción para poder conocer qué es lo que está pasando y poder eventualmente sancionar o llevar a juicio a las personas que considere que sean perpetradores de estos crímenes. ¿Y realmente podrían responder? ¿Cuál es el ejemplo que tenemos? No, tenemos casos, sobre todo en el caso de países africanos, donde han habido sanciones de cárcel, penas privativas de libertad por crímenes también de guerra, crímenes de lesa humanidad. Están los casos de Liberia, está el caso de Sierra Leona, y hay otros casos que también se han dado, el caso de Sudán Sudán del Sur con Omar al-Bashir, donde hay ciertas órdenes de arresto. Es difícil estas órdenes de arresto, con Putin también existe una vigente. Perdón, ¿hay vetos, países con veto? No hay países con veto, pero hay países que no son parte de la Corte Penal Internacional. O que no reconocen la competencia. Exacto, y por lo tanto, al no ser parte, no reconocen la competencia. El caso de Rusia, el caso también China, el caso de Estados Unidos, que no han querido reconocerle competencia a la Corte Penal. Pero aún así ha podido ir actuando la Corte en los crímenes, como te digo, que son más graves. Y esto hoy en día, como lo estamos viendo, todo este movimiento tectónico, tanto en el caso de Rusia-Ucrania, en el caso de Israel con Palestina, y también en el caso de aquellos conflictos olvidados. Nos estamos olvidando de lo que sucede básicamente en el Sahel. Acabamos de ver ayer una matanza de casi 1.000 personas de las milicias Janjaweed en la frontera entre Sudán y el Chad, y lo que está pasando también en la República del Congo, sobre todo en el este de la República del Congo, en la frontera con Ruanda, un conflicto que nunca ha terminado después del genocidio ruandés del año 94, que son ciertos conflictos que, bueno, sobre todo aquí lejos no los vemos, pero siguen ahí muy latentes y son muy, muy brutales. También los casos de Myanmar y así otros que podríamos también ir, Yemen, y ahí Siria. Claro, y ahí la pregunta es, también desde Chile,
organismos como la Corte Penal Internacional son relevantes? Absolutamente. Nosotros lo apoyamos entusiastamente, participamos en la redacción de las normas del Estatuto de Roma costosa. Ustedes se acuerdan que eso lo aprobara el Congreso, este tratado internacional que nos hacía parte, pero finalmente se pudo, con voluntad política muy transversal. Y Chile tiene que estar presente en esas discusiones, es decir, lo que señalaba la académica Paula Cortés, el derecho internacional es lo que los estados quieren que sea, pero evidentemente países como nosotros tenemos que estar allí porque sin eso no tendríamos absolutamente ningún peso, ningún tipo de relevancia. Y ningún tipo de protección. Y la clave, porque Carolina fue ministra de Estado, canciller, la clave es que la política exterior chilena ha sido basada en principios. Y uno de esos principios es que respete y promueve el derecho internacional. Entonces, todos estos ejemplos que hemos visto, Chile siempre ha sido protagonista dentro del rol y el tamaño que tiene dentro del mundo. Bueno, la discusión que ha estado puesta sobre la mesa a veces sobre los organismos internacionales y que también ha llegado a Chile sobre los tratados también a propósito, desde la discusión constitucional, las discusiones políticas también que podían darse en el marco electoral, ha sido un poquito aclarada aquí con la participación de ustedes. Les agradezco a ambos esta conversación muy interesante y por supuesto siempre a ustedes que nos acompañan en cada capítulo de Hablemos de Chile, que se puede escuchar a través de Spotify y que ustedes también pueden ver a través de las plataformas digitales de Media UC. Un abrazo muy grande, nos encontramos en un próximo capítulo. Chao.